llegó Pablo Gómez a la Cámara de Diputados. Así es. Y es que, bueno, se llevó a cabo la reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Así es, el día que tanto temía la oposición ha llegado. Y es que esta reforma pretende quitarles lo último que les queda a estos porros de la oposición que se sienten impunes y con el derecho de seguir pisoteando a los de abajo, pero ya no más. Y bueno, Pablo no entró a tientas, entró con pasos firmes, diciendo que no va a haber consideración. Recordó que en la reforma judicial el INE tomó atribuciones que no le correspondían y él no va a permitir nada de esto. Bueno, pues la oposición no le cayó para nada en gracia esto y ya comenzaron con que está mal, no lo van a permitir, no lo van a aprobar, están haciendo berrinche y todavía ni ha empezado esto, pero vamos a ver el video. Pues a todos ustedes bienvenidos, y no quisiera yo extenderme en un mensaje inicial, sino ceder el uso de la voz para que haga una intervención inicial el presidente de la Comisión Presidencial, el licenciado Pablo Gómez Álvarez. Adelante, licenciado, si es tan amable. Muchas gracias, diputado Lobo. Diputadas, diputados, miembros de la Comisión de Reforma Electoral de la Cámara. La presidenta de la República, como ustedes saben, Claudia Sheinbaum, mediante la facultad que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública, decidió integrar una comisión presidencial con el único propósito de preparar, a través del análisis y el estudio y la recepción de opiniones, un anteproyecto de iniciativa. Después de una elección como la que tuvimos, que es en muchos aspectos memorable y que nos demostró que es posible contar con un sistema electoral cada vez mejor y cada vez más alineado a la exigencia popular de sufragio efectivo, que es la vieja consigna democrática de México a través de su historia. Los cambios que implicaron esta elección son cambios políticos muy fuertes para cualquier país, pero al mismo tiempo que hay que estar a la altura de esos cambios, tenemos que estar a la altura de una ciudadanía que hizo posible esos cambios. Hoy tenemos una ciudadanía diferente. Ha habido una elevación de la conciencia política y una convicción de que a través del voto se pueden impulsar los cambios que la mayoría decida. Hemos retomado la confianza en la mayoría y en la conformación de la mayoría. Hoy tenemos una fuerza política mayoritaria después de muchos años sin ella en el país. Y esa es una decisión que ha tomado el pueblo. Entonces, la presidenta no pretende sustituir ninguna función, naturalmente, del Congreso, sino responder a estas modificaciones que se hicieron de tipo político en el año 24, que nos obligan a todos a cambiar. Si el que no entiende el mensaje, pues se quedará atrás. Pero hay un mensaje popular. Tenemos que revisar las estructuras de participación política, las libertades que tenemos que desarrollar, los procedimientos que tienen que ser más abiertos,
las ajustes o modificaciones que tenemos que hacer a las formas de agrupación y de acción de los agrupados, de la ciudadanía agrupada, y su deslinde de otro tipo de agrupaciones para otros propósitos. Tenemos que revisar el sistema de partidos. Tenemos que revisar los derechos al voto pasivo de todos, no solamente de quienes se organizan permanentemente en partidos. Y finalmente tenemos que revisar el sistema de representación popular. Gracias. Adelante, diputada Berenice. Muchas gracias, presidente. Diputado Víctor Hugo Lobo Román, saludo con el respeto que me merecen los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, a la secretaria de Gobernación también. Efectivamente, la Cámara de Diputados es el espacio idóneo para la discusión de cualquier tema que de reforma a materia legal se trate. Es aquí donde se ve reflejada la pluralidad de las y los mexicanos. Y escuché con mucha atención la participación de los integrantes de la comisión. Festejo y hago votos porque realmente sea una reforma en la que se oigan todas las voces. Por eso lo digo con absoluto respeto. Lamento profundamente que a esta primera reunión de trabajo no se haya invitado a todos los coordinadores que integran la Junta de Coordinación Política, así como a la representación formal de la Cámara de Diputados, es decir, a la presidenta diputada Kenia López Rabadán y a las vicepresidencias de todos los partidos. Porque justamente la legitimidad institucional no se fabrica con discursos, sino con procedimientos. Acción Nacional nunca va a dejar de debatir, no vamos a renunciar a nuestro derecho de ser la voz de miles y miles de mexicanos que tienen otra visión de la conducción del país y no le vamos a rehusar a ningún tipo de debate, pero una reforma electoral implica fortalecer el andamiaje democrático. Y fortalecer el andamiaje democrático, por supuesto que implica el respeto del voto libre de las y los ciudadanos. Por eso nosotros ponemos como primer tema de discusión reglamentar la sobrerepresentación. No podemos volver a permitir que con un 54% de los votos haya un 74% de representación en la Cámara de Diputados de una sola fuerza política. No podemos volver a permitir que donde intervenga el crimen organizado no sea motivo de nulidad de una elección, porque no puede haber democracia donde hay miedo. No puede haber libertad donde hay pistolas de por medio. Por eso son los temas que ponemos como eje central de la discusión desde el Partido Acción Nacional. También el PAN defenderá siempre la integridad de las instituciones, la independencia del Congreso y el derecho de los ciudadanos a tener reglas electorales justas, producto de consensos y no de caprichos. Yo les pediría con absoluto respeto, no caigan en la tentación de privatizar al pueblo. El pueblo somos absolutamente todas y todos los mexicanos, coincidamos o no con la visión que se tiene desde la Presidencia de la República. Por eso reitero que el espacio adecuado para la construcción de reformas electorales es donde están implícitas todas las voces. Y sí, fortalezcamos el sistema de partidos, pero al final del día los partidos justamente somos eso, una parte de México, una representación de quienes coincidimos ideológicamente en absolutamente todos los temas. Nosotros respetuosamente habíamos hecho un extrañamiento porque la comisión fue
conformada desde la Presidencia de la República. Y aquí lo ha dicho el presidente, efectivamente, es la primera vez que la presidenta convoca a las fuerzas políticas y no a la inversa. Las reformas electorales suelen partir de los reclamos de la oposición sobre los vicios o los errores de las elecciones para así fortalecer justamente nuestro sistema que dé la legalidad y la legitimidad a la hora de que un ciudadano se expresa en la urna. Estaremos atentos del debate y reiterar que Acción Nacional lo va a hacer de la forma respetuosa que implica este momento histórico, pero con la exigencia necesaria de que realmente todas las voces sean tomadas en cuenta. Estaríamos dando el uso de la voz al licenciado Hugo Eric Flores. Maestro, adelante, por favor. Con su venia, presidente, sean ustedes bienvenidos, miembros de esta comisión presidencial. ¿Qué tan importante será para la presidenta que pone a su cabeza a un gran parlamentario? ¿Qué tan importante será en prioridades políticas para nuestra presidenta de la República que le pidió a Pablo Gómez encabezar esta comisión? Bienvenido, don Pablo. Y imagínense, además, pone como titulares de esta comisión a la secretaria de Gobernación, que además de sus múltiples tareas ahora también forma parte de esta comisión tan importante, insisto, prioritaria para la presidencia. Bienvenida, secretaria. Y desde luego la consejera jurídica, con quien tenemos un diálogo permanente aquí en la Cámara, insisto, qué tan importante, perdón la redundancia, será para la presidenta que a dos pilares, como es la consejera jurídica y la secretaria de Gobernación en esta administración, las pone a trabajar en esta comisión. Bienvenida, doña Ernestina, bienvenida. Son muchos los temas, voy a tratar de ser muy puntual, por lo menos quiero tratar tres. Hay 10,000 temas en esta reforma electoral, pero como presidente de la Comisión Jurisdiccional no puedo dejar de hablar del fuero constitucional, que es uno de los temas vitales para esta reforma. Y aquí hay que distinguir entre fuero constitucional. En el fuero constitucional hay dos tipos de inmunidades: la inmunidad parlamentaria y la inmunidad procesal. Desde luego que la inmunidad parlamentaria tiene que ser con lo que expresamos, con nuestra función como legisladores. La inmunidad parlamentaria, desde mi punto de vista, debe de permanecer, solamente que acotado a nuestras funciones, a lo que decimos, a nuestra libertad de expresión. Y la otra, la inmunidad procesal, para todo lo demás. La inmunidad procesal debe ser quitada, absolutamente. Esa parte del fuero constitucional que se ha venido denigrando desafortunadamente debe ser absolutamente quitada. Debemos de dejar la inmunidad parlamentaria y debemos quitar la inmunidad procesal, de tal manera que si alguno de los sujetos contenidos en el artículo 111 constitucional, que es la lista de los funcionarios y de los representantes populares que tienen fuero constitucional, violenta el orden de justicia, debe ser llevado a la justicia sin necesidad de ningún otro procedimiento. Esa es por lo menos mi opinión. Segundo, requisitos de elegibilidad. Híjole, hoy hay tantos requisitos de elegibilidad, se manoseó tanto la ley electoral en muchísimas cosas, pero hoy yo creo que es necesario aportar uno más. Tenemos que cuidar, yo voy a seguir insistiendo, a pesar de que algunos puedan o no estar de acuerdo conmigo, que el principal orden de gobierno que ha sido tocado por el crimen organizado es el municipal. Ese es el que tenemos que cuidar. Y la verdad es que yo creo que se hace necesario ya poner una sanción a los partidos políticos que estén postulando personas que estén ligadas al crimen organizado. Luego se nos saca de contexto, por cierto, porque hemos hecho alguna conferencia y no se pone una parte donde decimos que la única presidenta que ha atacado el problema de inseguridad municipal es la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora yo creo que también en esta reforma electoral tenemos que revisar y pensar qué vamos a hacer con el tema del crimen organizado metido a los procesos electorales, y sin duda el tema de los requisitos para poder aspirar a algún cargo tendrá que ser pensado, analizado y bien redactado, porque tenemos que poner un alto, desafortunadamente, a este fenómeno que nos viene aconteciendo de una generación. Me da risa cuando creen que esto es tan... En mi generación se debatía si mi hijo se iba a colombianizar. Imagínense eso a 40 años, cuando estábamos ya discutiéndolo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tenemos que poner un alto a esto y me parece que esta reforma electoral debe tocar este punto. Por último,
Aquí hay un gran debate, ¿qué va a pasar con los organismos locales? Porque las elecciones, todo el mundo sabemos que son muy caras. Es solamente mi opinión, desde luego que no es una opinión oficial, solamente la mía. Me parece que la reforma del 2014, que cambió del IFE al INE, se equivocó. ¿Por qué? Violenta el orden jurídico federal. Las organizaciones locales, la organización de las elecciones locales tienen que ser organizados por institutos electorales. Claro que respondió a una necesidad, porque los gobernadores y las gobernadoras de aquel tiempo, el 2014, tenían tomado los institutos electorales. Hoy vivimos en un régimen distinto, en un régimen democrático, y tendríamos que repensar qué pasó en aquella reforma del 2014, la que acaba de señalar justamente el diputado Memo Santiago, la del pacto en contra de México, porque las cúpulas se pusieron de acuerdo para dotar de facultades al INE de manera exagerada, y podemos revisarlo también en los presupuestos, cómo subió el presupuesto del anterior IFE al nuevo INE, porque se le dio muchísimas facultades. Tenemos que analizar y pensar muy bien qué va a pasar con la organización de las elecciones locales, porque corremos el riesgo de atacar el sistema federal perfectamente establecido en la Constitución Federal de la República. Por su atención, muchas gracias. Muy interesante también, por supuesto. Gracias, diputado Hugo Eric Flores. Y daríamos el uso de la voz al diputado Sergio Gil Rullán, de Movimiento Ciudadano. Gracias, diputado Sergio. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Qué gusto tener aquí a quien en los debates parlamentarios y en la herradura de la democracia dejó muy clara su postura previa a muchas de estas reformas electorales, como lo es don Pablo Gómez. Mantendremos esa vigilancia de esas posturas para la actualidad. Por supuesto, de la secretaria de Gobernación, de la consejera jurídica de la presidencia también, que por fin se dé esta reunión con la Comisión de la Reforma Política Electoral, justo para el planteamiento previo a lo que puede llegar a ser un... Si fuera tan gentil de emitirnos un mensaje sobre lo que en esta mesa se ha vertido. Por favor, licenciada, adelante. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradecer al presidente de la Comisión para la Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados, al diputado Víctor Hugo Lobo Román, la oportunidad de este diálogo con todas y con todos ustedes, integrantes de esta importante comisión. Saludar también al vicepresidente de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, representante hoy del presidente de la JUCOPO, también el diputado Ricardo Monreal. Y yo saludar con mucho gusto también a mi compañera, compañero y demás compañeros que están hoy aquí de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Hoy agradecer el interés por la convocatoria para platicar sobre los trabajos que hemos venido realizando en el desarrollo de este tiempo por parte de la Comisión Presidencial, pero decirles que la principal misión que tenemos como comisión, de acuerdo a nuestras reglas internas, de acuerdo a nuestro protocolo, es escuchar. Nosotros no tenemos al día de hoy una propuesta de iniciativa de ley, no tenemos hoy un documento que esté acabado, que esté concluido, el cual pudiéramos poner a consideración. Ese documento se va a realizar de todas las escuchas, de todas las audiencias, de los debates y también de los posicionamientos que como el día de hoy aquí hemos escuchado. Hemos estado en varias entidades del país, precisamente encabezando estas escuchas, estas audiencias, los debates también que se están dando. Y lo hacemos con mucha atención, con mucho interés. Lo hacemos, por supuesto, de los expertos que como ustedes, que forman parte de esta comisión y que tienen muchos años en este diálogo y con el conocimiento. Hoy me encuentro aquí a varios representantes que están en el INE,
de varios partidos. Entonces, imagínense la experiencia diaria que emana de ese lugar. También están aquí, quiero saludarlas, me dicen varias integrantes de los OPLES de varias entidades. Me da mucho gusto, compañeras y compañeros, saludarlos. Y también nos ha interesado en las visitas que tenemos y otras que vamos a tener, escuchar las experiencias. Aquí hemos escuchado el día de hoy las demandas sobre la equidad, sobre la inclusión, sobre la legalidad, sobre la certidumbre en los procesos democráticos, de los procesos electorales y, por supuesto, el que tenemos todos como objetivo impulsar siempre procesos democráticos. También aquí y en otros lugares escuchamos la exigencia sobre las acciones afirmativas. Es un tema que en todos los lugares y por parte también de los integrantes de los órganos electorales locales, también del nacional, de diputados, senadores, de los especialistas que participan, lo hemos escuchado. También la atención al origen, a los recursos que se usan en campañas, también es un tema que viene sucediendo no solamente en la mesa de hoy, sino que los escuchamos. El voto de mexicanos y mexicanas en el exterior, y por cierto quiero hacer un paréntesis para invitarlos a las audiencias, a los mexicanos y mexicanas que están en el exterior, para que participen. Está en nuestro micrositio precisamente de la comisión que tenemos para esta reforma, ahí los días, los horarios y en dónde y cómo pueden participar en estas audiencias. Pues hemos escuchado también las demandas sobre los temas de austeridad, de eficacia y eficiencia de los órganos electorales, tanto de la parte de los propios OPLES como de la parte de impartición de justicia. También el sistema democrático, que tengan más legitimidad. Así que hoy queremos decirles esta invitación al compromiso, a seguir de cerca las audiencias que se están llevando a cabo por parte de esta comisión. Por supuesto, aquí y en otros lugares también han estado planteando lo del fuero, y que nosotros escuchamos con mucha atención la parte de las inmunidades para los participantes en estas elecciones. También la exigencia de una reforma popular ciudadana y también que el gobierno no organice las elecciones. Nos queda muy claro que tenemos que dar pasos hacia adelante y no hacia atrás. Por supuesto, nos gustan otros temas que tienen que ver con la paridad, con todos los temas de género y demás. Así que el día de hoy hemos escuchado esta primera reunión, este primer planteamiento, y que nos queda muy claro que hoy nuestra labor, la labor de esta comisión, es escuchar los diversos posicionamientos. No tenemos un documento que pongamos en la mesa a discusión de los demás. Estaríamos por construir, una vez acabado todos las audiencias públicas, que por cierto están en el micrositio de la comisión. Yo solamente el día de hoy llamar la atención para decir que nuestra propuesta, la propuesta del Ejecutivo, se hará con las ideas y planteamientos recogidos, pero también con
los planteamientos de ustedes, legisladores y legisladoras, que serán quien en su momento tendrán la última palabra. Nos queda muy claro cuál es la posición de cada quien, pero dado que la iniciativa de realizar estas audiencias surgió de nuestra presidenta, de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues estamos haciendo nuestro trabajo, lo que a cada quien corresponda, hablando con la población, viendo la necesidad de reformas, y vamos a continuar con ese camino y continuamos, por cierto, también por supuesto con el trabajo que realiza esta comisión. Así que este primer encuentro lo considero muy fructífero, porque además pues la comisión pone en claro cuál es el papel que estamos jugando y cuál es la obligación que como comisión tenemos aquí en el Ejecutivo, y pues que también se tiene aquí en el Legislativo. Así que muchas gracias hoy por su atención, muchas gracias a la comisión, a todos y a cada uno de los diputados y diputadas, y queremos también agradecer mucho a la Junta de Coordinación Política que nos ha permitido esta primera reunión, que será una de las muchas que podamos realizar. Así que muchas gracias hoy, muchas gracias, diputado Montes. Adelante, diputado licenciado Pablo Gómez, por favor. Muchas gracias, diputado Lobo. Ha sido un ejercicio muy inicial, pero de todas maneras tomamos nota de las preocupaciones que varios de las diputadas y los diputados han expresado. Sin duda alguna, nosotros compartimos esas preocupaciones, porque están en el escenario de un análisis del sistema electoral. La presidenta de la República no quiere que su partido controle los órganos electorales. Eso nosotros lo repudiamos antes, luchamos contra eso. El acuerdo original fue que los partidos solo tuvieran derecho de voz en los órganos de dirección de los organismos electorales, pero tenían voto. Ustedes lo saben, lo sabe todo el país, el mundo. No fue nunca ningún secreto. Ese pacto básico esencial, fundacional de las instituciones electorales del país, no fue cierto. Hagamos que lo sea. Hagamos que lo sea. Esta es una de las preocupaciones, claro. Es nuestra preocupación histórica en materia de organismos electorales. Los fraudes fueron ejecutados contra nosotros antes de llegar al poder. Sabemos lo que es eso. Esa es nuestra actitud frente a una reforma que tiene que darse. Hay otros temas, desde luego muchos. Este es uno fundamental, porque de eso depende en gran medida la efectividad del sufragio. Lo que yo decía al principio, la demanda histórica que en esta materia tiene el pueblo de México, que atravesó todos sus momentos, todos sus periodos de transformación. Estuvo siempre presente la efectividad del sufragio y las libertades políticas. Hoy, en esta transformación, está presente de manera básica, fundamental, esas dos cosas. Así que eso lo hemos estado oyendo en todas las audiencias, en todos los puntos de vista que se dan a través de nuestro micrositio. Todo el mundo coincide en que no hay que volver a un pasado
nosotros no nos hacemos responsables de todo. Quiero decirlo con mucha claridad. No solamente de lo que hemos promovido, sino contra lo que estuvimos luchando. El sistema básico que tenemos lo negociaron básicamente quienes hoy están en la oposición. Pues sí, porque hay que ver nada más los tiempos. Nosotros acabamos de llegar hace 7 años al gobierno federal, pero los otros partidos estuvieron ahí más años y se produjeron ahí reformas electorales. Sí, intentamos una. No sé por qué votaron en contra, se los digo claramente. Nunca entendí cuál era el fondo del asunto en materia de contenido del proyecto. Porque la segunda no fue constitucional, fue solamente de leyes. Y se movilizó ilegalmente a la Corte. Se los quiero decir, el Instituto Nacional Electoral no tiene, ustedes lo saben mejor que nadie en este país, no tiene capacidad para acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Y un ministro les admitió el recurso y decretó la suspensión, tampoco la hay. ¿Violaron la Constitución para defenderla? Queremos que todo eso se acabe, no vuelva a ocurrir nunca. De ahí venimos y vamos hacia la superación de todas esas extravíos que afectaron tanto la democracia mexicana.